Te damos gracias por tu gran bondad y misericordia. Te pido que me ayudes no solamente a ver la cantidad de gente, para que eso no influya en mi estado de ánimo. Al contrario, que lo que vea que no está, interceda, suplique por ellos. No sé qué problema tienen. Pero muchas veces el problema se va agravando, Padre eterno. Pero a los que estamos aquí te suplico que nos des las fuerzas, la sabiduría, la guía del Espíritu Santo para aprender, para discernir, para tomar lo que tenga que tomar de la enseñanza, lo que necesita mi vida. Padre, gracias. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. En el nombre bendito de nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Bendito sea Adonai. Entonces, el día de hoy vamos a tener la enseñanza número 3, ¿verdad? Ya son 4, me parece, pero la número 3 ya de bien directamente de Sansón. Jugando con fuego, la tercera parte. Jugando con fuego, ¿verdad? Y la imagen que tenemos ahí nos habla de alguien que trabaja, que juega con el fuego, pero que a veces tarde o temprano se llega a quemar. Entonces, continuamos el estudio del libro de los jueces. En el estudio anterior nos quedamos con una imagen terrible, trágica, en la vida de Sansón. Desafortunadamente, las cosas no van a ir mejor para él, ya que pasó de ser el gran libertador, el temido israelita, ¿verdad? El gran libertador de Israel, pasó de ser tal vez el más conocido juez de la Biblia a ser un payaso. ¿Ok? El juez más conocido a ser un juguete del enemigo. Payaso. La burla de los filisteos. Y todo este triste final comenzó, ¿verdad? Cuando aquella última noche que pasó con Dalila y le revela por qué él tiene una fuerza sobrenatural. Lo único que le queda ya del pacto o del voto de Nazareo de consagración que tiene para con el Eterno. Pero desgraciadamente lo que le sucede a Sansón le puede suceder a cualquier hijo del Dios eterno, que se le acabe la unción, que se le acabe el poder, que se le acabe todo lo que tiene de Dios y quede vacío. El último texto que vimos decía y dice así. Dalila, verdad, le dice en el capítulo 16, verso 20, le grita, ya que le cortó el cabello a Sansón, le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Él estaba bien dormido, no sé si le dio vino, no sé si lo emborrachó, no sé qué le dio, ¿verdad? A lo mejor le dio, ¿cómo se llaman las pastillas esas que toman para dormir? Melatoninas. A lo mejor le pegó unos melatoninazos ahí, ¿verdad? Y él se despertó de ese sueño, pero en cuanto se despierta, él no nota que ya no tiene cabello. Es como cuando usted se levanta en la mañana, usted no, ni se acuerda si tiene camisa o no tiene, ¿verdad? Si se acaba de cortar el cabello anoche, no se acuerda. Pero él se dijo, cuando escucha la palabra filisteo sobre ti, dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta no es la primera vez que me sucede, esto no es algo que me va a detener, lo he hecho siempre. Pero, esa palabra, ese pero, lo cambia todo. Pero, él no sabía que el Yud-Hei Bab-Hei se había apartado de él.
Pregunta, ¿qué es lo que hacía la diferencia en la vida de Sansón con cualquier otro judío o hebreo? La presencia del Dios eterno, de una manera sobrenatural, por el voto nazareo. A Sansón le acaban de cortar las 7 guedejas de su cabello. Y así, sin más, se le fue la fuerza que lo había acompañado hasta esa fatídica noche que pasa con David. Quiero recalcar algo que dije en el estudio pasado y que recibió y que pusieron muchos comentarios en YouTube, ¿verdad? Que negativos. Que por qué yo decía que las cosas externas no sirven de nada. Pregunta, ¿le sirvió de algo el arca del pacto cuando la llevaron a la batalla contra los filisteos? ¿Sirvió de algo? No. Pero lo voy a repetir, ¿verdad? Aunque no gustó. Trataré de decirlo de otra manera lo que dije. Pero no hay ninguna fuerza, ningún poder espiritual en las ceremonias religiosas que hacemos o que hagamos. No lo hay. Tampoco hay una fuerza sobrenatural en las cosas externas que te pongas. Pueden ser un mandamiento, sí. Dije pueden. Pero por ejemplo los peyot, que son las trenzas que se dejan, las greñas largas que se deja el judío aquí por un lado, no son un mandamiento. El sombrero o la kipá o el gorro ultraortodoxo no es un mandamiento. ¿Ok? La gabardina negra no es un mandamiento. La camisa blanca no es un mandamiento. El pantalón negro no es un mandamiento. Entonces, no hay ninguna fortaleza espiritual en ponerte eso. ¿Sirve? Sí. ¿Tiene una enseñanza? Posiblemente sí. ¿Pedagógicamente te puede servir? Sí. Pero la fortaleza del creyente siempre se encuentra en el Espíritu de Dios cuando está en la vida del creyente. O sea, cuando es fortalecido por el Espíritu de Dios. Es ahí que la persona tiene fuerza, poder. Así que la fuerza de Sansón no estaba en su cabello crecido. No estaba en cuán largos estaban los cabellos o sus trenzas, ¿verdad? La fuerza de Sansón no estaba en cuán largos usaban los tzitzillot, si es que los usaba el bárbaro. ¿Ok? Por supuesto que eso no era la fuerza que él tenía sobrenatural. Y lo mismo es para usted. ¿Cuántas? Solamente preguntémonos, ¿cuánto judío con tzitzillot? Con sus tzitzit pegados aquí en la ropa, se la ha quitado para cometer adulterio, para violar. ¿Le impidió los tzitzillot de hacer el mal? No. O sea que no importa qué tan cara sea tu kippah, qué tan largo sean tus tzitzillot, qué tan caro sea el manto que usas, la fuerza para vencer al pecado y al enemigo viene del Espíritu Santo de Dios a la vida del creyente. Entonces a Sansón le fue cortado su cabello y es aquí cuando la Biblia dice que hay algo que estremece y debería estremecernos cuando lo leemos. El eterno Dios se había apartado de él. Y no es lo terrible, porque es la consecuencia. Es terrible, pero es la consecuencia de seguir un patrón, un estilo de vida. Pero ¿sabe qué es lo verdaderamente terrible? No darte cuenta. Sigues actuando. Sigues diciendo. Todos los personajes que hacen una película, una novela, ellos no lo viven. Ellos lo actúan. Usted después le puede decir la gaviota, le puede decir el gavilán, le puede decir la Marimar, le puede decir lo que usted quiera, pero ella no es la Marimar.
actuó. Y puede seguir diciendo frases que decía en la novela. Pero así, ¿cuánto creyente no hay que era creyente y sigue actuando? Aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo. Pero es una actuación solamente. Y ya no se da cuenta, no se ha dado cuenta en qué momento le abandonó, le dejó, le dio la espalda al eterno Dios. Entonces, qué triste ha de ser perder la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, ¿verdad? Y que puedas seguir cantando porque tienes bonita voz, porque sabes tocar un instrumento, que puedas seguir danzando, que sigas asistiendo a una congregación, pero que el Espíritu Santo ya no more en esa persona. Y en cuanto el Espíritu de Dios abandona a esa persona, a ese hijo del Eterno, a ese siervo de Dios, de inmediato viene la desgracia. Vean lo que dice la Escritura. ¿Qué le pasó inmediatamente que el Espíritu abandona a Sansón? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Dice la Escritura, mas los filisteos, le echaron mano, lo que nunca habían podido hacer. Le echaron mano. 2, le sacaron los ojos. 3, se lo llevaron a Gaza. 4, lo ataron con cadenas para que trabajara como un animal, moliendo en la cárcel. 4 cosas. De inmediato. El hombre que pensó que de todas saldría, de esta también voy a salir. El que pensó que nunca sería atrapado, el que jugó con su llamado, a ese hombre lo tomaron preso, le sacaron los ojos. Ahora lo obligan a trabajar como un animal, porque era un animal al que ponían a darle vuelta a la rueda. Cuando hablamos de la rueda, era una piedra en forma de rueda que molía el grano. Ahora Sansón era un siervo del Dios eterno, pero prefirió jugar con las filisteas y eso lo llevó a la condición en que ahora lo miramos figurativamente en esa diapositiva. Solo que antes de perder los ojos ya había perdido la vista espiritual y lo mismo le sucede a cualquiera que traiciona al Eterno. Antes de que haga una tontera, ya perdió la visión espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien lo pierde todo? Todo lo que tiene del Eterno. ¿Qué pasa? Pues la persona puede ser infiel, pero bendito sea el Dios eterno, que a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel. O sea, Él no viene aquí por mí o por ti nada más. Él viene, se hace presente porque Él es fiel a su pacto, a su pueblo, a los que guardan sus mandamientos. Y si alguien se está esforzando por ese alguien, el Eterno sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, que dice, así como Él resucitó, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero empezamos a sufrir. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No se queje. Si le negáremos, Él también nos negará. Acuérdese que dijo, el que me negare, también yo le negaré delante del Padre. ¿Lo conoces, hijo? No, yo no sé quién es. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No te conozco. Yo predicaba, no te conozco. Hicimos milagros, no te conozco. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y en esa fidelidad de Él, no la nuestra. Oiga, entiéndame, por favor, no es que Él viene cada servicio a estar aquí por nuestra fidelidad. Porque ¿cuántas veces nos portamos un año fieles? Un año.
Que digas, este año sí la rompí. En esa fidelidad de él a su pueblo. Pastor, porque dijo, ¿sí? En esa fidelidad de su pacto. Es que él actúa. Entonces, no se olvide que nos quedamos con un Sansón pelón, que le mocharon la greña. Y vean lo que acontece después de que lo llevan a trabajar a la cárcel, como un animal de carga, dice la escritura, ¿verdad? Y el cabello, ¿de qué? De su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Bueno, es algo natural al que no está calvo. Es algo natural que el cabello le empiece a crecer. Yo me lo corto, ¿verdad? Y a la semana ya me creció. Solamente una vez me rapé de niño y creo que fue por piojos. Sí, ¿para qué no? ¿A qué niño no le pegaron piojos? A ver, ni se ría de mí porque... ¿sí? Me parece que sí fue por piojos. Estaba todo piojoso y ya no me los podían quitar. Pero ahora le metan en la máquina toda. Pero luego me creció el cabello. Entonces parece algo natural que después de un tiempo que te pelaste, el pelo empiece a crecer nuevamente, ¿verdad que sí? Es algo natural, podríamos decirlo así. Y repito, apenas que la persona esté calva, el pelo no le vuelve a crecer. Pero Sansón no era calvo, él tenía una greña muy larga, cabello muy largo, solo que se lo cortó la Dalila. Un día, ¿verdad? Una vez que el pelo empezó a crecer de nuevo, los filisteos tuvieron una fiesta, pero ya el pelo le había empezado a crecer. Pero ojo, le creció el pelo, pero la fuerza sobrenatural no regresó. Regresó el cabello, pero no el poder. ¿Y qué sucedió? Dice que tuvieron una fiesta. Dice verso 23, entonces los principales, los gobernadores, ¿verdad? Los que le pagaron a Dalila, de los filisteos, se juntaron para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dagón, su dios. Anoche cantaban un canto que decía, decapitó a Dagón, dios de los ¿qué? De los filisteos. Así se acuerdan. A lo mejor no del canto, pero sí de, ¿verdad? ¿Y qué más? Para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. ¿Y qué más? Y para alegrarse. Y dijeron, miren lo que ellos piensan. Nuestro Dios, o sea, su Dios Dagón, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Estando ahí en la celebración, en la adoración a su Dios, se acuerdan de Sansón y atribuyen que su Dios se los había entregado. O sea, creían que Dagón, ese Dios en forma de hombre pescado, ¿sí? Es el que le había entregado, el que les había entregado a Sansón, el que venció, tuvo que haber vencido al Dios de Sansón, por supuesto, ¿verdad? Para que vencieran a Sansón. Ellos en su mente loca creen que eso ha sucedido, ¿ok? Como si Dagón tuviera mucho poder, pero no fue así. Fue, ¿verdad? Más bien, el Dios de los hebreos dejó al hebreo Sansón por los caminos que él estaba caminando, por las acciones que él estaba haciendo, y no porque el Dios Dagón tuviera más poder que el Dios de los hebreos. Sin embargo, el pagano siempre le atribuye poder a su Dios, aun cuando no lo tiene. Es que yo vine y le pedí a esta piedra pintada un milagro y me lo hizo. Miren, aquí hay una mancha que nunca la pudimos quitar. Allá está otra, por ahí está otra, por ahí. Nunca la pudimos borrar. Le echamos primer, le echamos doble pintura, triple pintura y la mancha sigue ahí. Conforme no soy de esos que todo miran chucarresco porque ahí está el demonio, hay que ungirlo para sacarlo de ahí. No, córtale el pedazo mejor y pone un parche y ya. ¿Sí? La gente le atribuye poder a veces a objetos inanimados, poder que no lo tiene.
¿Ok? Este mismo Dios pagano, Dagón, ante la sola presencia del arca del pacto cayó de la posición en que estaba. Nadie lo tumbó. El poder del Altísimo Dios de los hebreos. ¿Cómo lo sabemos? Mire, una ocasión cuando, en el tiempo de los jueces también, solo que un poquito más adelante de esta historia, los hebreos van a pelear contra los filisteos, el mismo pueblo, ¿ok? Se llevan el arca del pacto, pero van dos sacerdotes sinvergüenzas, los más sinvergüenzas, los hijos de Eli. Los matan, pierden el arca del pacto, se la llevan a los filisteos, la capturan los filisteos y vamos a ver qué sucedió. Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer. Nosotros siempre, la gente siempre dice Ebenezer. No, no es Ebenezer, es Eben-Ezer. Eben-Ezer. Pero siempre usted escuche, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó. Sí, y siempre es Ebenezer. Ebenezer, no, no es Ebenezer, es Ebenezer. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no ha leído usted ese texto? Si es que lo ha leído. ¿Ok? La llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron ¿a dónde? En la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, ¿ok? Junto al dios Dagón. Una vez más repito, entonces, no, el arca no la perdieron porque Dagón, ese dios en forma de pescado, tuviera más poder, ¿ok? Porque no era más fuerte que el Dios de los hebreos. Más bien fue por la apostasía de los sacerdotes, del pueblo. ¿Ok? La llevaron allá y de pronto sucedió algo. A la mañana siguiente, ¿qué ocurrió? Cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba, ¿qué? Postrado en tierra delante del arca de Yud-Heh Bab-Heh. Y no me diga usted que fue un filisteo el que llevó a tumbar a la estatua, ¿verdad? Ahí, frente al arca del pacto. ¿Y qué sucedió? Y tomaron a Dagón, y lo enderezan, y lo volvieron a su lugar. ¿Por qué no se fueron? A ver, Dagón, muéstranos que tú eres más poderoso que el Dios de los hebreos. Levántate y destruye su arca. Ellos lo tuvieron que levantar. Miren, aquí es donde viene lo sorprendente. Un ídolo que no ve. Y lástima que no vino la viejita aquella. Que no camina. Que no tiene poder. Pero los filisteos creían que sí. Oiga, yo no entiendo a la persona que le tiene que pedir a una virgen, a un santo, que él mismo tiene que limpiar, que él mismo tiene que ir a cargar, que él mismo tiene que transportar, que tiembla y lo bájalo para que no se me quiebre. ¿Cómo lo explico eso? Vean lo que le sucede al dios Dagón, ¿verdad? Tal vez pensaron que la estatua se cayó por algo que pasó. Lo vuelven a acomodar en su lugar, porque pues, no dejaron que él se acomodara. Te bajaste, ahora te subes. No, lo acomodan. ¿Y qué sucede? Miren, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, porque quieren ver qué pasa. Que dice, he aquí que Dagón ahora había caído postrado en tierra delante del arca de Yud-Heh Bab-Heh. Y no nomás se cayó. Ahora, la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. No ahí donde cayó, en el umbral de la puerta. Por eso dice que los filisteos, ¿verdad? Tomaron la costumbre, y voy a ir hasta acá, a ver si no chilla esto. Tomaron la costumbre de
que cada vez que entraban al templo de su Dios, ya no pisaban ahí. Brincaban. Para no pisar ahí donde cayeron las manos y la cabeza de Dagón. ¿Y qué cree? ¿Y qué cree? Que los hebreos lo copiaron. ¿Cómo la ve? Los hebreos lo copiaron. Cuando habla el Eterno, cuando le habla el profeta Isaías, no tengas miedo de esos dos cabos de tizón que humean, de los que saltan la puerta. Copiaron el mismo sistema. Y entonces, eso sí es una desgracia, tener a un Dios que está vivo, que es poderoso y que copies las prácticas de un ídolo que no puede ni valerse por él mismo. El Dios de los filisteos, ¿verdad? Decían ellos que les había entregado a Sansón en sus manos. Ya vimos que no tiene poder para eso, porque no puede ni sostenerse delante del arca de Dios, ni siquiera delante del Dios eterno, del arca. ¿Sí? Los filisteos tristemente creían que sí tenía poder su Dios. Es una fe puesta en un ídolo, una fe inútil, una fe, ¿verdad? Que no hace nada. Entonces, pero no importa que no tenga poder, ¿verdad? Ese ídolo, que tengan que cargarlo, las personas creen que puede hacer milagros. Y eso es lo que ellos creen. No puedo moverlos de ahí, pero no pueden. Una imagen, un ídolo, no puede hacer milagros. Y si los hace un demonio. Para que la gente siga creyendo. Lea 1 Corintios, ahí le va a decir. ¿Sí? Así que los filisteos están contentos de ver a Sansón en la condición que se encuentra. Regresemos a Jueces, verso 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. ¿A quién? Al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ya. Ellos reconocen que Sansón les había causado mucho daño. Pero ahora, al verlo en la condición, ¿verdad?, en que está en la cárcel ciego, los filisteos están felices, alaban a su Dios. Pero solamente era Satanás engañándolos a las personas por medio de la idolatría. Vean lo que el adversario quiere. Vean lo que Satanás hace cuando alguien que fue siervo del Dios viviente deja de tener esa presencia de Dios en su vida. Lo ridiculiza. Lo quiere utilizar ahora. El mismo diablo lo utiliza, pero no para bien. Lo utiliza como un payaso y así es como vemos al temido Sansón convertido en juguete del diablo. Y dice la escritura, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, otras versiones dicen cuando estaban borrachos, empezaron a brindar. Dijeron, ya cuando están, ¿verdad?, con unas copas y alegres, dijeron, llamen a Sansón, ¿para qué? ¿Para qué? Payaso. ¿A quién contratas tú para que te diviertan? En tu fiesta, en tu cumpleaños de tu niño. ¿A quién le llamas? A un payaso. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y qué pasó? Y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas del templo de Dagón. Los filisteos están alegres y mucho más al estar llenos de vino. Por eso dice que cuando sintieron alegría en su corazón, ya le dije que la Nueva Traducción Viviente dice, cuando estaban borrachos exigieron, traigan a Sansón a la fiesta. El único objetivo de mandarlo a traer no era ver o conocer a Sansón, ya lo fueron a ver a la prisión, todos los que querían verlo, ya fueron a burlar de él. ¿Qué es el objetivo de llamarlo? Que nos divierta. Queremos burlarnos de su condición. El que antes era temido, ahora es un juguete.
Ahora le sirve de diversión. Al que antes envidiaban, ahora era símbolo de burla. Un día vi a un boxeador, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque por respeto, un gran boxeador mexicano. Mi patrón con el que yo trabajaba después de salir del ejército en México, dice, vente, te voy a llevar a presentar a un campeón. Fuimos a verlo, estaba en una condición de alcohol, de drogas. Y niños le pegaban. Se reían de él. Campeón, campeón, pum, le pegaban un golpe. Campeón, campeón. Y yo dentro de mi mente me acuerdo que esa ocasión dije, este hombre ha sido una leyenda en México. Es uno de los que tiene no más peleas ganadas, más knockouts. ¿Cómo es que ahora los niños lo usaban de burla? Borracho y drogado. Y lo mismo le sucede a Sansón. El que antes era temido, ahora le sirve de diversión. El que antes envidiaban por la fuerza que tenía o lo respetaban, ¿verdad? Ahora es símbolo de burla. Y eso es exactamente lo que quiere hacer Satanás contigo y conmigo. Con cada uno de nosotros, convertirnos en payasos para que la gente se burle de nosotros. ¿Por qué crees que te incita, te pica, te chucha, dicen en Jaltianguis, te seduce para que caigas y todos en el trabajo se burlen de ti? En la sociedad, en la ciudad donde vives, mira, el pastor, el pastorcito, la iglesia. El diablo quiere que seamos el hazmerreír de los que antes te miraban con respeto. Sansón ha estado en la cárcel por un tiempo desde aquella fatídica noche en que le cortaron el cabello y lo dejaron ciego. ¿Cuánto dolor habrá sentido? ¿Cuánta humillación habrá pasado ahí en la prisión? ¿Cuántos se fueron a burlar de él? Solo imaginen al carcelero que le cuidaba látigo en mano gritándole, más rápido, holgazán. No que tenías la fuerza para derrotar a 1000 hombres. Aquí no puedes mover esa piedra. Paz, latigazo. ¿Y Sansón? Nomás oía el látigo y tronaba y sentía el dolor tal vez, ¿verdad? El respetado y temido libertador de los filisteos israelitas, trabajando como animal en la prisión. Cada vez que da un giro completo a esa rueda, con sus pies cansados, adoloridos, se acuerda de todo lo que ha perdido, lo que tenía y lo que perdió. Ahí reconoce, muy seguro, reconoce que ha pecado contra Dios, porque es hasta que caemos a lo más bajo, hasta que estamos en lo más sumido del lodo. ¡Ah, Dios! Muy seguro no se queja contra Dios, porque no tiene nada de qué quejarse, ¿verdad? Él sabe que Él es el culpable de su caída. Pero mientras continúa empujando esa piedra gigante, ¿verdad? Que muele, piensa en la enseñanza que le dieron sus padres. Mis padres me hablaron de Dios, me enseñaron de Dios, me dijeron las cosas de Dios. Mira ahora cómo me encuentro. Él sabe lo que dice la Torá. Y allí en silencio, muy seguro, pide, suplica, rogó por la misericordia divina. Y le digo que es en esa condición, porque es a veces hasta que llegamos ahí, hasta que tocamos fondo. No cuando todavía disfrutamos el pecado. Ay, nadie quiere pedir perdón. Hasta que vino la enfermedad, la prisión, el hospital, la vergüenza pública. Es que nos atrevemos a acordarnos de Dios, ¿verdad? Pero ahí está el problema, ahí te sientes sucio. ¿Cómo me acerco a Él ahora que estoy sucio? ¿Cómo acercarte a un Dios que es santo? Y Sansón lo sabe, ¿verdad? Y más, si tienes a un carcelero que te grita y que te pega de latigazos, apúrese,
Haga las cosas más rápido. ¿Dónde está esa fuerza que tenías? Recuerde que ya le ha crecido el pelo, pero la fuerza no volvió. Sansón recordó con nostalgia ¿verdad? Cuando era el hombre fuerte, cuando con la quijada de un asno, amados hermanos, venció a 1000 soldados filisteos. Con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, en el templo de Dagón la fiesta sigue. Allá arriba hay gente, por si no sabe, ¿verdad? Porque en la parte de arriba del templo estaba un piso donde la gente se ponía a disfrutar. Lo digo para que lo noten, porque hay muchísima gente en el templo. Ahí sigue la fiesta, sigue el brindis, siguen los festejos, siguen las burlas y sigue Sansón de payaso. Y de pronto, ¿verdad? Se les ocurrió a la gente que venga Sansón, que nos divierta. Ahí está. ¿Quién estará en esa reunión? Están los príncipes, los que le pagaron a Dalila. ¿Quién estará ahí también? Ok, ya vamos a analizar, ¿verdad? Ahora Sansón tiene el pelo largo otra vez. Pero le repito, volvió el pelo, pero la fuerza no. Porque la fuerza venía de Adonai. Además, está ciego. Él puede oír las burlas. Él puede oír cómo le desprecian. Tal vez a la misma Dalila decir, con este me acosté. Este era mi amado Sansón. Este es el temido Sansón. Verso 26 dice, entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar, tocar las columnas sobre las que descansa la ¿qué? La casa, para que me apoye sobre de ellas. ¿Qué era la casa? Era el templo de Dagón. Este es un lenguaje bíblico, la casa. Entonces, cuando el escritor del libro de los Hechos diga, y todos los que estaban, ¿verdad?, reunidos en la casa. ¿Qué es la casa? Es un templo. Hazme palpar las columnas, quiero saber dónde están. Ahora, recuerde que Sansón no nació ciego. Cuando alguien nace ciego, desarrolla otros sentidos. Pero él apenas lo dejaron ciego hace poco. Él no tiene los sentidos desarrollados. No sabe ni por dónde camina. Por eso lo tienen que guiar. Ahora, Sansón no le dice al muchacho, ¿quiere derribar este templo pagano? No, dice, por favor, ayúdame a apoyarme en las columnas principales de este templo, ¿verdad? A los que los escritores se refieren como la casa, que es el templo de Dagón. Y luego dice el verso 27. Y la casa, vea otra vez, el lenguaje bíblico. Estaba llena, o sea, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Y de todos los principales de los filisteos, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Falta decirnos enfáticamente que Dalila, pero usted cree que no la invitaron, la dama de honor, la mujer ilustre, la que venció, la que con su astucia venció al gran Sansón. Y en el piso alto, nada más en el piso alto, había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando, ¿qué cosa? La burla que se le hacía a Sansón. Hombres importantes, mujeres importantes, mucha gente ahí reunida para esta celebración pagana, una celebración que se estaba convirtiendo en un circo. Y Sansón era el payaso, pero aunque se burlan de él, Sansón no puede llorar. Y no puede llorar porque por los huecos de los ojos que tenía antes ahí, ya no salen lágrimas. Ya no puede salir ningún líquido. ¿Ok? Donde antes estaban sus ojos, ahora ya no hay nada que pueda derramar. No puede ver quién lo golpea, no puede ver quién lo injuria, no puede ver quién lo empuja, quién le jala el cabello que ahora ha crecido nuevamente. Pero le aseguro una cosa, en los meses o el tiempo que estuvo en prisión, que ha pasado en la prisión, meditó. Se dio cuenta de lo que lo llevó a estar donde estaba, clamó, lloró, ya no lágrimas porque ya no le salían de los ojos, pero lloró desde lo profundo de su corazón y se dio cuenta que había cometido un error fatal. Pero a partir de ese momento que se humilló, le aseguro que él sabía lo que dice la Escritura en Levítico 26 y dice así: y los que queden, hablando de cuando su pueblo le diera la espalda al Eterno, cuando lo traicionaran,
se los iba a llevar lejos, a las tierras de los enemigos. Y los que queden de vosotros decaerán, ¿en dónde? En las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad. Y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Verso 40. Y confesarán, ¿qué cosa? Su iniquidad. ¿Qué más? Y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, por su maldad con que pecaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Verso 41, dice así. Yo también habré andado, ¿qué? En contra de ellos. Y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces, ya que están en la tierra de sus enemigos, humillados por los enemigos, oprimidos por los enemigos, burlados por los enemigos, ¿qué va a pasar? Entonces se humillará, ¿qué cosa? Su corazón incircunciso, y se reconocerán, se acordarán de su pecado. Verso 42. Vean lo que dice el Eterno. Ya que la persona se recordó. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y asimismo de mi pacto con Isaac. Y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Y haré memoria de la tierra. Sansón sabe esto que está escrito en Levítico. Y repito, ya no puede llorar. Pero en ese tiempo que pasó en la cárcel, ha llorado desde lo profundo de su corazón. Le sacaron los ojos, lloró de dolor, lloró de angustia, lloró por la condición en que estaba, pero se acuerda de un Dios misericordioso y clama a él. En su último acto de desesperación, clama al Dios que él mismo le dio la espalda. Porque no fue Dios quien lo abandonó, fue Sansón quien primero abandonó a Dios. Entonces clamó Sansón al eterno Elohim y dijo, Señor, Yud Hei Bab Hei, acuérdate ahora de mí. 1, 2, fortaléceme, te ruego. 3, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? Ellos me quitaron la vista. No, Sansón. Usted perdió la vista antes de perder los ojos. Vemos un clamor angustioso de parte de Sansón. Una última petición. Es lo último que te voy a pedir. No te voy a pedir nada más. No más esta vez, Señor. No volveré a pedirte nada. Mi última petición. Verso 29 dice así. Y asió, agarró, tomó luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba el templo, la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. ¿Ok? Muy seguramente Sansón sintió, ¿verdad? Cuando elevó ese clamor a Dios, sintió cuando la fuerza volvió a él. Y aunque la escritura no lo diga, pues se recargó sobre las columnas y sintió que otra vez estaba fuerte. Recuerde que el cabello ya le había crecido, pero la fuerza no había vuelto. Y ahora sintió que esa fuerza estaba otra vez ahí. Y dijo estas últimas palabras. ¿Qué dijo Sansón? Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Él sabe que al tumbar aquellas columnas, el templo se viene abajo y no va a sobrevivir. Muera yo, ¿con quién? Con los que me están escarneciendo. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales que estaban abajo, ofreciendo los sacrificios, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Vuelvo a preguntar, ¿usted cree que faltó Dalila a esa reunión? O la que tenía 550 años pagados. Eso fue lo que costó la traición de Sansón. 550 años de vida. Está ahí. ¿Y qué pasó con la fortuna de Dalila? No la pudo disfrutar. Ella es una invitada de honor. Es la gran heroína por la que con su astucia pudieron reducir a esclavo al hombre más temido de Israel,
Así acabó Sansón siendo el juguete, el hazmerreír de los filisteos. Pero con una respuesta sobrenatural del Dios eterno, amados hermanos, que una vez más que Sansón clama, el eterno Dios se vuelve a manifestar. Y no fue por el cabello que había crecido, fue por la misericordia de Dios, porque Sansón oró, porque Sansón clamó nuevamente, que el Espíritu de Dios volvió a venir y tuvo esa fuerza sobrenatural. Pregunta: ¿hay algo que has hecho en tu vida o que estás haciendo que te está quitando el pelo? Porque puede ser lo único que nos queda ya de visible del pacto. Ahora, al igual que Sansón, te puede volver a crecer, pero eso no garantiza nada. Solamente que el Espíritu Santo de Dios una vez más esté en tu vida y en la mía, nos dará la fuerza para vencer, para ser fortalecidos, para vencer la tentación, para vencer al enemigo, para mantenernos firmes. Solamente el Espíritu de Dios. Y le voy a decir algo, se lo dije al principio y se lo digo ahora: no espere a que perdamos la presencia del Espíritu de Dios en esta congregación. Si tenemos que elevar un clamor, hay que elevarlo. Si ya no puedes llorar con los ojos físicos, hay que llorar con el corazón, pero es tiempo de elevar un verdadero clamor al Altísimo. ¿Para qué? Para que una vez más su presencia venga a nuestra vida, su Espíritu venga a nuestra vida. Y que nos esforcemos por no volver a perder esa presencia de su Espíritu Santo. Que ya no le abramos las puertas al pecado, al enemigo. Que luchemos con nuestras fuerzas físicas, espirituales y todo, para no hacer la burla del diablo. ¿Qué pasó con la vida de Sansón? Murió. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él, Sansón, juzgó a Israel 20 años. Ahora sí, ¿se acuerdan que esa frase estaba en el último estudio? Bueno, ahora dice, juzgó a Israel 20 años. Aquí sí, se acabó. Colorín colorado. Se acabó. Ahora sí nos dice cuánto tiempo fue juez de Israel. Y aquí termina el relato de la vida del juez más ilustre, más conocido de Israel. Voy a terminar con esto. En la prisión, su cabello volvió a crecer otra vez. Y eso nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios, que aunque Sansón falló, Dios no anula el propósito que tiene para él. El motivo por el cual lo llamó. Ya no tiene ojos Sansón. Ya no tiene fama. Ya no hay admiración por él. Solamente burlas. Pero aún en medio de la burla y del desprecio, ora. Pide fuerzas una vez más. Y en su debilidad final, mire, en su debilidad cumplió el propósito de Dios. A Pablo le dijo el Eterno: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí está la reflexión de esta vida de Sansón. Dios puede usarte aún después de que rompiste el propósito que Él empezó contigo. Pero hay una lección que no debemos ignorar. Es mejor aprender a cerrar la puerta al pecado que esperar a que Dios nos rescate. Porque puede que no nos vaya a rescatar. La historia de Sansón no es solamente sobre la traición de Dalila. Es sobre el descuido de él mismo. La historia de Sansón no es, ¿verdad?, sobre una historia de amor o de mujeres filisteas. Es sobre acciones repetidas, de pecados repetidos que hizo Sansón. Decisiones que repitió. Esa antigua historia entonces tiene una lección personal para usted y para mí. Tal vez tu fuerza no es física, pero tienes un talento de cantar, tienes un liderazgo, tienes una influencia, tienes persistencia, tienes el don de orar, tienes el don de leer, tienes el don de animar a alguien, tienes el don de cantar, tienes un don.
Esa es tu talento. Pero la pregunta no es si eres fuerte para sostener ese talento. La pregunta es, ¿estás protegiendo lo que te da ese talento? ¿Estás guardando y cuidando lo que hace que ese talento sea usado? El verdadero peligro no siempre viene rugiendo como león. El verdadero peligro a veces nada más viene susurrando, disfrazado de placer. No va a pasar. Yo creo que no vamos a volver a ver la historia de Sansón como una historia amorosa. Es una enseñanza especial para tu vida, para mi vida. Y la reflexión es esta: la fuerza, el poder, el don, el llamado, sin disciplina, te debilita. ¿Qué dije cuando empecé a hablar del llamado y de la que nos estamos quedando de pronto solos? Se necesita disciplina para un llamado. Y no me acordaba de esto que iba a decir. El don sin disciplina te debilita y te arruina. La gracia de Dios puede hacer que vuelva a surgir lo que se ha estado perdiendo. Pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y como congregación necesitamos implorar cada servicio: Espíritu Santo de Dios, no nos abandones, no nos dejes. No queremos ser la burla de toda esta ciudad. No queremos ser los payasos de Texas. Yo no quiero serlo. Y no quiero que usted lo sea. Padre, qué triste la historia de cómo terminó el último día del gran Sansón. Siendo humillado, siendo un payaso, siendo la burla de sus enemigos. Y en esta ciudad ha habido ya suficientes soldados, sargentos, capitanes, tenientes, generales caídos, que se han vuelto la burla en esta ciudad, Padre. Que se han vuelto el hazmerreír de la sociedad pagana e incrédula, y aún de los creyentes que se burlan de su prójimo. Pero no tiene que pasar con nosotros ni con ninguna otra congregación, Padre, que no sea así. Que cada congregación, cada líder se aperciba, y cada uno de nosotros aquí nos apercibamos y hagamos cuentas, Padre eterno, y echemos los pensamientos aquí delante de ti. Y nos demos cuenta dónde estamos caminando, dónde estamos fallando, hacia dónde vamos. Y si un día queremos ser la burla del enemigo, sigamos el mismo camino de perdición que Sansón, y eso pasará. Se burlarán de nosotros. Si como congregación queremos perder lo que se ha logrado y ser la burla, y en lugar de que digan: oh, sí, sabemos que tienen buena alabanza, sabemos que lo que les predican, que en lugar de eso digan: ah, mira cómo están, mira cómo terminaron, mira. Que no pase así, Padre. Por favor, te lo suplico, por favor, te lo ruego, y por favor, no quites de esta congregación tu Santo Espíritu, te lo suplico, te lo imploro, te lo ruego, Padre. No quites tu presencia de este lugar, no lleves tu Espíritu Santo a otro lugar, Señor, por tu misericordia.
sigue aquí con nosotros. Ayúdanos a componer nuestros pasos. Ayúdanos a caminar rectamente. Ayúdanos a vivir para ti y a no ser payasos del diablo. En el nombre del Mesías Yeshua y con la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo. Eterno Dios, por favor, no nos des la espalda. Amén, Señor. Amén. Dele la alabanza al Rey de Gloria, por favor, y suplique que no nos abandone el Eterno. Suplique que sea Él guardándonos, por favor.